En una era que exalta con fervor la inclusión y la tolerancia como sus pilares fundamentales, el mero eco de la palabra infierno suele generar una profunda desazón, un malestar casi palpable que se propaga como una sombra. Parece una reliquia de tiempos inmemoriales, una noción áspera, severa y hasta aborrecible que choca frontalmente con la narrativa contemporánea de la compasión desbordante y la aceptación incondicional. Dentro de los confines de la Iglesia moderna, esta reticencia, esta aversión intrínseca, se ha manifestado en una elusión casi sistemática del tema, impulsada por el temor legítimo de alienar a los individuos, de ahuyentar a aquellos que, con alma sedienta, buscan consuelo, pertenencia y un refugio espiritual. Se ha gestado, con un cuidado casi obsesivo, una preferencia por un mensaje edulcorado de afecto divino, despojado deliberadamente de cualquier mención a consecuencias adversas, a los juicios venideros o a las responsabilidades inherentes. Sin embargo, ¿qué sucedería si reveláramos, con una honestidad punzante, que esta deliberada omisión, este silencio conveniente y calculado, no es una manifestación sublime de amor, sino una forma sutil, insidiosa, pero devastadora de negligencia espiritual, de abandono pastoral? Y si te demostráramos, con una lógica inquebrantable, que la proclamación sincera, compasiva y urgente sobre la realidad ineludible del tormento eterno no representa una expresión de animosidad, de odio, sino, por el contrario, el acto más acuciante y genuino de caridad que podemos brindar a una humanidad que se encamina, sin conciencia plena, con una ceguera abismal, hacia la aniquilación espiritual y la perdición. Este diálogo está diseñado con esmero para ti, cuya conciencia se inquieta, se revuelve ante la mera idea del infierno, para quien quizás un Dios benevolente, un soberano amoroso, jamás, bajo ninguna circunstancia, condenaría a nadie a tal destino, a tal separación eterna. Tal vez, en el trajín de tu existencia, simplemente prefieras no pensar en ello, relegando la idea del castigo eterno a un rincón oscuro y polvoriento de la conciencia colectiva, un tabú que no debe ser pronunciado. Incluso podrías considerar, con una convicción arraigada, que la predicación sobre este tema escabroso es una estrategia arcaica de coacción, una táctica intimidatoria, un mero ardid manipulador carente de relevancia actual en un mundo que busca, por encima de todo, la paz, el bienestar y la armonía universal. No obstante, la verdad inmutable, la realidad inquebrantable que no se doblega ante los caprichos humanos, es que ignorar una señal de advertencia, un letrero que anuncia un precipicio ineludible en el sendero de la vida, no disminuye la existencia de dicho abismo. De hecho, solo magnifica, agudiza y potencia exponencialmente el riesgo de una caída irreversible, de un desastre sin retorno, en sus profundidades insondables. La omisión, en este contexto de trascendencia eterna, es un velo que ciega, un antifaz que oscurece la visión, no una capa protectora que resguarda del peligro. En contraste diametral con esta actitud contemporánea, figuras históricas de profunda fe y convicción inquebrantable, como Charles Spurgeon, uno de los más influyentes oradores, uno de los más vehementes heraldos de la verdad de todos los tiempos, nunca titubearon ni vacilaron al abordar la temible realidad de la condenación eterna. Él lo hacía, no con regocijo ni con deleite sádico, sino con el corazón apesadumbrado, con el alma doliente y con lágrimas genuinas brotando de sus ojos, imbuido de la convicción ineludible de que era un acto de amor innegable, de la más pura compasión, alertar a las personas sobre un peligro de magnitud tan terrible y trascendental, de consecuencias tan definitivas. Su motivación no era un placer morboso en el sufrimiento ajeno, sino la urgencia abrumadora, la compulsión incontenible de un hombre entregado en cuerpo y alma a la misión divina de rescatar a las víctimas atrapadas en un incendio voraz, donde cada segundo, cada aliento, cuenta como una eternidad. En la profundización ineludible de este tema,
nos proponemos desafiar las sensibilidades modernas, las inclinaciones efímeras de nuestra época, y reivindicar, con toda la fuerza de la palabra, la verdad escritural sobre la condenación venidera. Aquí, en Senderos del Señor, nos sumergiremos, con una seriedad que abruma, en la lógica inquebrantable de pensadores colosales como Spurgeon para desentrañar por qué el silencio cómplice en torno a esta doctrina es, en esencia pura, un acto de animadversión, una forma de hostilidad disfrazada de benevolencia, y por qué la proclamación fiel, valiente y sin reservas de la verdad sobre el infierno constituye la más sublime, la más crucial y la más urgente expresión de amor que podemos prodigar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, a toda la humanidad. Te invitamos encarecidamente a que te unas a nosotros en este profundo análisis, en esta exploración trascendental. Si la primera y más fundamental razón por la cual la predicación sobre el destino eterno de las almas es, sin discusión, un acto de amor, reside en la ineludible realidad del propio infierno, no podemos, bajo ninguna circunstancia, pasarla por alto, ignorarla o evadirla. Negar su existencia no lo disolverá en la nada, no lo hará desaparecer como por arte de magia, de la misma manera que ignorar la presencia insidiosa de una enfermedad terminal no la curará ni la hará desvanecerse. Jesucristo mismo, la personificación misma de la gracia divina y la compasión infinita, el amor encarnado, dedicó más palabras a describir las profundidades aterradoras del infierno, a sus tormentos y a su separación, que a narrar las glorias inefables, las maravillas y la bienaventuranza del cielo. En sus parábolas y sus enseñanzas magistrales, con una autoridad que sobrecoge, él delineó un lugar de tormento perpetuo, de separación absoluta, de un abismo insalvable de la presencia divina, de un sufrimiento consciente y de una aflicción inagotable, sin fin. Si el propio Hijo de Dios, la encarnación suprema e inmaculada del amor divino, habló con tal vehemencia, con tal solemnidad, sobre esta cruda e implacable realidad, ¿quiénes somos nosotros? Meros mortales para silenciarla, para velarla, para ocultarla, en nombre de una sensibilidad contemporánea que es tan efímera, tan volátil como transitoria, tan fugaz como una chispa en la oscuridad. La responsabilidad ineludible de la advertencia recae, como una carga moral, sobre quienes conocen la verdad, como un faro resplandeciente que ilumina un sendero peligroso en la noche más oscura. Para no perderte estas revelaciones que transformarán tu perspectiva, ***, suscríbete a Senderos del Señor, ***, hoy mismo. Spurgeon, con su característica franqueza, con su elocuencia impetuosa y su convicción inquebrantable, nunca dudó en proclamar la realidad innegable del infierno con una claridad meridiana y una fuerza que conmovía hasta los cimientos del alma. Él sostenía firmemente, con una lógica aplastante, que sería una traición imperdonable, un acto de cobardía espiritual sin parangón, no alertar a la humanidad sobre una amenaza tan aterradora, tan ominosa y de consecuencias eternas, irreversibles. Empleaba un lenguaje vívido, evocador y sobrecogedor para describir la angustia y el padecimiento de aquellos que, por elección propia, por un acto deliberado de la voluntad, rechazan el sacrificio redentor de Cristo. No lo hacía por una satisfacción perversa, por un deleite macabro, sino por un sentido acuciante de responsabilidad pastoral, por el peso ineludible de su llamado y una profunda compasión por las almas descarriadas, perdidas en la oscuridad. Comprendía con una lucidez profética que su misión como mensajero de la verdad, como heraldo de las buenas nuevas, era la de una atalaya vigilante, erguido sobre los muros de la ciudad, haciendo sonar la alarma con toda la fuerza de sus pulmones ante un peligro inminente, un cataclismo espiritual, una aniquilación eterna. Permanecer en silencio respecto al infierno sería tan irresponsable, tan negligente, como observar un navío acercándose peligrosamente a un conjunto de rocas traicioneras, ocultas bajo la superficie, y negarse a encender el faro,
a emitir la señal de advertencia, por el mero temor de ofender la soberbia del capitán o la comodidad de la tripulación. Si el infierno no fuese una realidad concreta, una verdad irrefutable, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz, su agonía en el Gólgota, habría sido un error colosal, un acto de sufrimiento gratuito e innecesario, desprovisto de un propósito redentor, de una justificación trascendente. La urgencia del mensaje evangelizador, el llamado apremiante al arrepentimiento genuino y a la fe incondicional, perderían entonces todo su significado, toda su razón de ser, toda su potencia transformadora. La realidad del cielo es, sin duda alguna, gloriosa y está llena de promesas inefables, de bienaventuranzas indescriptibles, pero la realidad del infierno es igualmente seria, de una gravedad equiparable, y no puede ser relegada al olvido, a la trivialidad, por aquellos que verdaderamente se preocupan, que se angustian por el destino eterno de las almas. Amar de verdad a las personas, con un amor auténtico y desinteresado, implica la valentía inquebrantable de decirles la verdad completa, la verdad sin filtros ni edulcorantes, por más incómoda, por más perturbadora, por más dolorosa que ésta pueda resultar para sus oídos o sus corazones. Y la verdad inquebrantable, el dictamen divino, es que existe un juicio inminente, un momento de rendición de cuentas definitivo e inapelable, y una eternidad de separación de la presencia divina para todos aquellos que, obstinadamente, con una rebeldía insensata, rechazan la misericordia de Dios, libremente ofrecida a través del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Si el infierno es una verdad irrefutable, una realidad ineludible, ¿cuál es, entonces, el acto de amor más profundo, más significativo y de mayor trascendencia que podemos llevar a cabo? Aquí, en Senderos del Señor, estamos profundamente comprometidos a explorar estas verdades cruciales, estas revelaciones fundamentales que a menudo son ignoradas, silenciadas o distorsionadas en el discurso contemporáneo. La predicación sobre el infierno va mucho más allá de una simple advertencia sobre un peligro latente. Esta es la segunda y potente razón por la cual es un acto de amor incondicional, una manifestación suprema de la caridad divina. La doctrina del infierno funciona como el fondo de terciopelo más oscuro, más profundo y más denso, sobre el cual el diamante inmaculado de la gracia inmerecida de Dios resplandece con su máxima, con su más deslumbrante, con su más gloriosa y conmovedora gloria, con un fulgor que deslumbra. Sin la aterradora realidad del infierno, el Evangelio de Salvación perdería su intrínseco poder, su urgencia vital, su inestimable preciosidad, su razón de ser más profunda. Te invitamos a no perderte estas revelaciones. Suscríbete a Senderos del Señor, para unirte a esta comunidad de buscadores de la verdad. En primer lugar, la verdad ineludible, la realidad contundente del infierno, nos confronta de manera directa, sin ambajes ni eufemismos, con la verdadera y devastadora gravedad del pecado. Tendemos, en nuestra ceguera espiritual, a trivializarlo, a tratarlo como un mero desliz, un error menor, una imperfección insignificante que puede ser tolerada, ignorada o incluso justificada. Pero, ¿por qué su justa retribución, su castigo ineludible, es tan espantosa y eterna, de una magnitud que excede nuestra comprensión finita? Porque la magnitud intrínseca del pecado no se mide según nuestra limitada escala humana, según nuestros parámetros subjetivos, sino por la medida inconmensurable de la santidad infinita, de la pureza inmaculada de Dios, de su majestad trascendente. Un simple acto de orgullo, un fugaz pensamiento de avaricia, una palabra hiriente o un pecado aparentemente insignificante cometido contra un soberano infinitamente santo y majestuoso, un creador omnipotente, se convierte en un acto de traición de proporciones infinitas, de una ofensa que trasciende toda medida, merecedor de un castigo igualmente infinito, devastador y justo. Predicar con convicción,
con pasión y con la verdad sobre el infierno pulveriza nuestra innata tendencia a minimizar la depravación del pecado, a restarle importancia, a camuflar su malicia. Es una manifestación inequívoca del amor divino que se niega, con una firmeza absoluta, a permitirnos la ilusión de que nuestra rebelión contra la majestad de Dios es una cuestión de poca importancia, de escasa trascendencia. Segundo, y de una manera aún más gloriosa, el infierno nos revela la incalculable preciosidad de la salvación que, por pura gracia, se nos ha ofrecido en Cristo. La magnitud de un rescate siempre se valora, se aprecia, en proporción directa a la inmensidad del peligro del cual se fue librado. Si Jesús nos hubiera salvado únicamente de una existencia monótona, de una vida sin sentido o de unos cuantos hábitos perjudiciales, su sacrificio en el Gólgota, aunque noble, habría sido comprensible. Pero si Él nos ha librado de una eternidad de tormento consciente, de una separación absoluta e insalvable de la gloria de Dios, entonces la cruz no es solo un acto noble, es la expresión de amor más incomprensible, más costosa y trascendentemente gloriosa de todo el universo, de toda la existencia. Proclamar la realidad del infierno no disminuye la belleza sublime de la cruz. Por el contrario, la magnifica, la exalta a un nivel de gloria casi insoportable, casi incomprensible para la mente humana. Spurgeon, con su elocuencia característica, con su voz atronadora y su profunda sabiduría, afirmaba que la amenaza del infierno, la verdad de su existencia, actúa como el arado que rompe la dureza pétrea, la obstinación de nuestros corazones endurecidos por el pecado y la indiferencia. Sin la acción penetrante y dolorosa del arado, la semilla vivificante del Evangelio, la semilla de la esperanza y la redención, no podría penetrar la superficie inerte ni echar raíces profundas en el alma sedienta. En la tierra yerma. Un evangelio que prescinde, que omite o que diluye la realidad del infierno, es como una semilla lanzada sobre un camino empedrado, sobre una roca inamovible, destinada a ser pisoteada por los transeúntes y a no germinar, a no producir fruto. Es un amor que, con valentía, con osadía, nos muestra la magnitud abrumadora del peligro para que podamos apreciar plenamente, con una gratitud desbordante, la inconmensurable magnitud del rescate que, por pura misericordia, se nos ha brindado. Pero existe una tercera razón, una motivación práctica y abrumadora, de una urgencia ineludible, que debería consumir, que debería encender cada fibra de nuestro ser, cada latido de nuestro corazón. ¿Cuál es, entonces, esa tercera razón que debería impulsarnos con una fuerza irresistible, con una pasión inextinguible? Es la urgencia imperiosa, la necesidad apremiante de la evangelización, la misión suprema de compartir las buenas nuevas. Imagina por un momento, con la máxima vividez posible, que tuvieras la certeza inquebrantable de que la casa de tu vecino, un ser querido, un amigo cercano, está envuelta en llamas voraces, en un fuego devorador, y que su familia se encuentra durmiendo plácidamente en su interior, inconsciente del peligro. ¿Cuál sería tu reacción, tu respuesta inmediata? ¿Permanecerías en silencio, paralizado por el miedo a ofenderlos con tus gritos desesperados o a parecer un alarmista irresponsable? ¿O acaso derribarías la puerta? Gritarías con toda la fuerza de tus pulmones, con una voz desgarrada, y harías todo lo humanamente posible, con un esfuerzo sobrehumano, por arrancarlos de las fauces del fuego, por salvarlos de la destrucción inminente. La Iglesia contemporánea, sumida lamentablemente en su silencio cómplice sobre el infierno, actúa con una pasividad que asusta, como ese vecino pusilánime que elige callar, que prefiere la inacción, la comodidad de la inmovilidad. Vemos a nuestros amigos cercanos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, caminando inexorablemente, con una ceguera autoimpuesta, hacia una eternidad de separación de la divinidad, hacia el abismo. Y sin embargo, no pronunciamos palabra alguna, no alzamos la voz de advertencia. ¿Por qué esta inacción paralizante, esta mudez incomprensible?
Porque, en lo más profundo de nuestro ser, o bien no creemos genuinamente lo que las Sagradas Escrituras revelan sobre el infierno, o bien no amamos a esas personas con la intensidad y la sinceridad, con la pasión y la entrega que deberían motivarnos, que deberían impelernos a actuar, para no quedarte en el silencio, sino ser un faro de verdad. Asterisco, asterisco, suscríbete a Senderos del Señor, asterisco, asterisco. Una convicción auténtica, una fe vivificante en la cruda y aterradora realidad del infierno, metamorfosea la evangelización, la transforma de un mero programa eclesiástico, de una tarea rutinaria, en una misión de rescate desesperada, de vida o muerte, y profundamente personal, con implicaciones eternas. Spurgeon, cuyo ministerio fue instrumental, con la guía divina, en guiar a miles de almas a la fe salvadora en Cristo, sostenía que su motivación era sencilla y poderosa. Veía las almas de los hombres, de mujeres y niños, suspendidas por un hilo tenue sobre las ardientes llamas del infierno, al borde del abismo, y sentía una compulsión ineludible, un imperativo moral, a tirar de ellas con todas sus fuerzas, con la desesperación de un rescatista, para ponerlas a salvo, para arrancarlas de las garras de la perdición. A sus estudiantes de predicación, a los futuros heraldos del Evangelio, les exhortaba con vehemencia, con una pasión que quemaba el alma. Si los pecadores habrán de ser condenados, que al menos salten al infierno sobre nuestros cadáveres, sobre nuestros cuerpos exhaustos. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos, aferrándose desesperadamente a sus rodillas, suplicándoles fervientemente, con un ruego que desgarra el corazón, que permanezcan y acepten la salvación ofrecida por Cristo. Este es el mismo corazón compasivo, el mismo espíritu que palpitaba en el apóstol Pablo, quien experimentaba una profunda tristeza y una continua angustia por la perdición espiritual de sus hermanos de raza, de su propio pueblo. Es el mandato claro, la instrucción ineludible de Judas en su epístola inspirada. Salvad a algunos arrebatándolos del fuego. El amor verdadero, el amor genuino que proviene de lo alto, es incapaz de permanecer mudo, inerte, pasivo ante un peligro de magnitud eterna, ante la posibilidad de una separación sin fin de Dios. El silencio, en este contexto de trascendencia abismal, no es una manifestación de amor. Es, en verdad, la forma más cruel, más depravada y más insensata de odio que podemos concebir, una complicidad en la destrucción. Por eso te invitamos con urgencia a asterisco asterisco, suscríbete a Senderos del Señor asterisco asterisco, para unirte activamente a esta misión de vida o muerte, a esta labor redentora. Pero si vamos a abordar un tema de tan abrumadora solemnidad y terror, de una magnitud que supera la comprensión humana, ¿cuál debe ser la actitud que nos impulse, la disposición de nuestro espíritu, el temple de nuestra alma? Si hemos de manejar una verdad tan intrínsecamente peligrosa, tan formidable y terrible como la doctrina del infierno, ¿con qué tipo de corazón, con qué clase de espíritu debemos aproximarnos a este tema, a esta revelación divina? La respuesta es inequívoca, diáfana y sin lugar a dudas. No con soberbia altiva, con una arrogancia desmedida que desprecia a los demás, no con ira descontrolada, con un resentimiento que busca la condenación, y bajo ninguna circunstancia, con un placer velado, con un deleite oculto en la condenación de otros. La única postura bíblicamente justificable, la única actitud que honra a Dios y a su palabra, para hablar del infierno es con un corazón quebrantado por la compasión, por la empatía sincera, y con lágrimas en los ojos, reflejo genuino de una profunda pena, de una angustia visceral por la perdición de las almas. Un predicador que diserta sobre el infierno con una sonrisa petulante, con un gesto de suficiencia, o con una frialdad académica desapegada, con una distancia intelectual que roza la insensibilidad, o con un tono de superioridad moral, de juicio implacable, es, en esencia, una abominación, una monstruosidad espiritual, una contradicción en sí mismo.
Tal actitud revela una incomprensión fundamental de la gravedad intrínseca del asunto, de la seriedad del destino eterno. Es como describir un incendio voraz, devastador, sin sentir el calor sofocante, sin percibir el olor acre del humo, sin inmutarse ante la devastación, ante la tragedia humana que se desarrolla. Se convierte, lamentablemente, en un fariseo moderno que emplea la verdad, la palabra de Dios, como una piedra afilada para lapidar a otros, para juzgar y condenar, olvidando por completo que él mismo, por su propia naturaleza pecaminosa, era merecedor del mismo fuego, de la misma condenación, y solo fue rescatado por la inmerecida y pura gracia divina, por la misericordia que no merecía. El corazón compasivo de Cristo, su amor que lo llevó al sacrificio, debe ser nuestro modelo, nuestro estándar, nuestra única inspiración al abordar verdades tan profundas. Spurgeon, a pesar de su reputación por predicar sobre el infierno con una claridad que infundía un temor reverente, una solemnidad que calaba hondo, era igualmente célebre por su emotividad, por su sensibilidad profunda, por derramar lágrimas abiertamente en el púlpito al abordar este tema tan espinoso y trascendental. Sostenía que nuestro corazón debe estar destrozado, completamente quebrantado, conmovido hasta sus fibras más íntimas, por la aplastante realidad de lo que estamos proclamando, de la verdad que estamos anunciando. Si la mera idea de un alma condenada a pasar la eternidad separada de la presencia de Dios, sufriendo su justa ira, su indignación santa, no te sume en una profunda tristeza, en una angustia visceral, en un dolor genuino, entonces, tristemente, careces del corazón de Cristo, del amor compasivo, de la empatía divina que lo impulsó, que lo condujo a la cruz. Hablar del infierno con un corazón frío e impasible, con una indiferencia que asusta, es la más grande de las contradicciones, la prueba irrefutable de que la doctrina reside únicamente en tu intelecto, como un dato abstracto, una información sin vida, y no arde en tu alma como una carga ineludible, como un fuego inextinguible por los perdidos, por los que se encaminan al abismo. Este es el ejemplo paradigmático, el modelo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Al contemplar Jerusalén, sabiendo con dolor el juicio venidero que se cerniría inexorablemente sobre ella, la destrucción inminente que la acechaba, Jesús no la reprendió con furia descontrolada ni la condenó con resentimiento. La Escritura nos revela que Él lloró por ella, por su ceguera espiritual, por su incredulidad pertinaz, por su rechazo a la gracia. Y es el ejemplo conmovedor del apóstol Pablo, quien afirmaba a los filipenses que hablaba de los enemigos de la cruz de Cristo, de aquellos que se oponían a la verdad, incluso con lágrimas en los ojos, con un dolor que le desgarraba el alma. El amor auténtico, el amor que emana de Dios, no se regocija en la implacable justicia del juicio. Por el contrario, llora por la necesidad de ese juicio, por la obstinación, por la terquedad que lo hace inevitable, por el rechazo humano a la misericordia divina. Si estas verdades te conmueven, únete a la comunidad de ***, Senderos del Señor, ***, suscribiéndote ahora. Esta doctrina, entonces, no solo sirve como un poderoso catalizador para motivarnos a proclamar el Evangelio a otros, para encender en nosotros la chispa de la evangelización, posee además un propósito primordial y transformador en nuestra propia vida espiritual, en nuestro caminar con Dios. La verdad del infierno no es meramente una revelación para ser predicada a los inconversos, para ser anunciada a los que aún no han abrazado la fe. Es, de manera profunda y esencial, una forja purificadora, un crisol ardiente destinado a refinar nuestra propia alma, a moldear nuestro carácter, a santificarnos y a conformarnos a la imagen de Cristo. Antes de convertirse en un sermón apremiante para los perdidos, debe ser una meditación introspectiva, una profunda reflexión para aquellos que ya han sido redimidos, para los que han sido lavados por la sangre del Cordero, y produce en nosotros dos frutos esenciales, intrínsecamente ligados, inseparables y mutuamente potenciadores:
un temor reverencial y una gratitud desbordante. En primer lugar, engendra un temor santo, un respeto profundo y reverente hacia la majestad incomprensible de Dios. Una comprensión sobria, ponderada y seria de la realidad del infierno nos previene, nos resguarda, de tratar a Dios con una familiaridad casual, irreverente y desconsiderada que roza la blasfemia, que minimiza su santidad inmaculada, su pureza absoluta. Nos recuerda, con una fuerza ineludible, con una solemnidad que estremece, que nuestro Padre Celestial es también el juez justo y omnipotente de toda la tierra, un fuego consumidor ante quien nadie, absolutamente nadie, puede permanecer en su propia fuerza o justicia. Nos imbuye de un odio saludable por el pecado, al revelarnos su consecuencia final, aterradora, devastadora y destructiva. El creyente que medita seriamente en el infierno, que comprende su pavorosa realidad, no se atreve a jugar con el pecado, a coquetear con la transgresión, a transitar por senderos prohibidos, porque conoce su terrible destino, su final trágico. Queremos que te quedes con nosotros en ***, senderos del Señor ***, para continuar desentrañando estas verdades, suscribiéndote para no perderte nada. En segundo lugar, y de una manera aún más gloriosa, más sublime, la doctrina del infierno produce en nosotros una gratitud avasalladora, una devoción inextinguible, una alabanza incesante por el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, por su amor inmolado. Nunca llegaremos a apreciar la verdadera grandeza, la inmensidad de nuestro rescate, si no comprendemos la abismal profundidad, la oscuridad insondable del peligro del cual fuimos librados. Es la oscuridad absoluta del infierno, su tenebrosa desolación, su eterno lamento, lo que nos permite vislumbrar el brillo deslumbrante, la gloria incomprensible, el fulgor sin par del amor de Cristo, quien voluntariamente, por pura elección de amor, ocupó nuestro lugar, quien bebió la amarga copa de la ira divina que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, merecíamos en toda su plenitud. Todo esto con el propósito sublime, con el fin supremo de salvarnos de aquel lugar de eterna separación, de aquel abismo sin retorno. Spurgeon, con su agudeza teológica, con su penetrante intelecto, solía afirmar que el recuerdo vívido, el vívido y constante recuerdo del infierno que merecíamos es el combustible inextinguible de nuestra adoración, la chispa que enciende, que aviva nuestra alabanza más sincera y ferviente. Cuanto más profunda sea nuestra comprensión de la inmensa deuda espiritual que nos fue perdonada, de la gracia inmerecida que nos fue concedida, más intensamente amaremos a aquel que la saldó en su totalidad, con su propia vida. Es el principio fundamental, la verdad inalterable que el mismo Jesús enseñó. A quien poco se le perdona, poco ama. Si tu gratitud por la cruz es modesta, tibia o superficial, tal vez sea porque tu visión del infierno, de la realidad de la condenación eterna, es igualmente limitada, igualmente superficial, igualmente tibia. La verdad ineludible del infierno no nos precipita en la desesperación, en la angustia sin esperanza. Por el contrario, nos impulsa a aferrarnos a la cruz de Cristo con una devoción y una necesidad nunca antes experimentadas, con una fe inquebrantable, como anclas firmes en medio de la tempestad más feroz. Habiendo contemplado estas verdades irrefutables, estas revelaciones contundentes, ¿por qué entonces la Iglesia moderna, en su mayoría abrumadora, ha optado por el silencio, por la evasión sistemática de este tema crucial, de esta realidad trascendental? ¿Cuáles son las excusas recurrentes, los argumentos que esgrime para justificar esta negligencia, esta omisión tan grave y de consecuencias eternas? La primera y más difundida justificación, el argumento más recurrente que se escucha desde los púlpitos y los bancos de nuestras congregaciones, es la siguiente: hablar sobre el infierno no es un acto de amor, es inherentemente negativo, infunde temor en las personas y, en última instancia, las aleja de Dios. Esta afirmación, esta aseveración tan extendida, es, quizás,
la mentira más sentimentalmente peligrosa y perniciosa de nuestra generación, una falacia que socava los cimientos de la fe. Para aceptarla, es imperativo que primero se redefina por completo lo que significa el amor, transformándolo en un mero sentimentalismo superficial, en una emoción fugaz, carente de sustancia, de verdad, de valor. Implica creer que el amor se reduce principalmente a hacer que las personas se sientan bien consigo mismas, cómodas, aceptadas y validadas en el aquí y el ahora, sin importar las verdades más profundas, las realidades más trascendentales. Pero esto, mis queridos amigos, no es el amor bíblico, el amor que emana de Dios. Es, trágicamente, una crueldad disfrazada de compasión, una farsa de benevolencia que lleva a la perdición. El amor verdadero, el amor genuino, está radicalmente comprometido con la verdad, con la realidad tal como es, por más dura, por más incómoda, por más perturbadora que ésta pueda presentarse a los sentidos y al intelecto. El amor auténtico está dispuesto, con una valentía inquebrantable, a provocar un malestar temporal y transitorio, una incomodidad pasajera, con el propósito supremo de evitar una catástrofe eterna e irreversible, de un sufrimiento sin fin. No te olvides de asterisco asterisco, suscríbete a Senderos del Señor asterisco asterisco, para seguir profundizando en estas verdades fundamentales y desenmascarar las falacias. Spurgeon, con su mordaz perspicacia, con su claridad expositiva y su profunda convicción, aseveraría que el pastor, el líder espiritual, que guarda silencio cómplice sobre el infierno, motivado por el temor de alejar a las personas, por el miedo a la impopularidad, es comparable a un médico que descubre un cáncer terminal devastador en su paciente, una enfermedad mortal, pero se niega categóricamente a entregar el diagnóstico, a revelar la verdad, con el pretexto hipócrita de no arruinarle el día o de no infundirle temor. Es una manifestación de amabilidad aparente que, paradójicamente, resulta mortal, una cortesía que condena. Él preguntaría con vehemencia, desafiando directamente la conciencia del oyente: ¿amas más el confort pasajero, la comodidad efímera de tu oyente, que su alma inmortal, su destino eterno? Si la respuesta, en lo más profundo de tu corazón, es afirmativa, entonces tú no eres un verdadero pastor. Eres lisa y llanamente un traidor a la verdad, a Dios y a tu rebaño. Amas tu propia comodidad, tu propia reputación y tu popularidad mundana. No amas a Dios ni a tu rebaño espiritual con la pasión y la sinceridad que se requieren. El mismo Jesucristo, la encarnación perfecta y suprema del amor, la verdad y la gracia, no atenuó ni suavizó sus palabras cuando abordó estas verdades eternas, cuando reveló la realidad del infierno. Él habló sobre el infierno con mayor frecuencia y vehemencia que cualquier otro personaje en toda la Biblia, con una autoridad que conmovía. Y cuando proclamó verdades duras, confrontadoras y sin concesiones, como se narra vívidamente en Juan capítulo 6, y las multitudes lo abandonaron en masa, se apartaron de él, él no corrió tras ellas, suavizando el mensaje para complacer sus oídos, para retener su aprobación. Por el contrario, se volvió hacia sus 12 discípulos, su círculo íntimo, y les preguntó con una seriedad punzante, con una mirada profunda: ¿ustedes también no quieren irse? El amor de Cristo estaba intrínsecamente comprometido con la verdad que libera y redime, que transforma y da vida, no con la mentira que agrada y encadena, que engaña y lleva a la perdición. La primera excusa, la del falso amor, es, por lo tanto, una farsa hipócrita, un engaño mortal. Pero existe una segunda excusa, una de índole teológica, que ataca la esencia misma, el carácter inmutable de Dios, su naturaleza divina. Cuando la falacia del falso amor, la quimera de la compasión desvirtuada, es desenmascarada y expuesta en toda su vacuidad, en su falta de sustancia, el hombre moderno, en su búsqueda desesperada de argumentos para justificar su incredulidad, recurre a su última línea de defensa, a su bastión final.
Un ataque directo y frontal al carácter inmutable de Dios. Con una convicción que raya en la osadía, en la insolencia, declara con rotundidad, con una voz llena de autoridad autoproclamada: un Dios de amor simplemente no enviaría a nadie al infierno. Esta es la fortaleza final, el bastión inexpugnable de la teología sentimental, de la fe moldeada por la emoción, y, lamentablemente, está edificada sobre una base de arena movediza, sobre cimientos frágiles que se desmoronan ante la verdad. Para que esta frase tenga algún asomo de verdad, alguna pizca de credibilidad, primero es necesario que se cree un Dios a imagen y semejanza de la propia subjetividad, de los propios deseos y preferencias. Hay que tomar las Sagradas Escrituras y arrancar de ellas todas las páginas que revelan la santidad inmaculada de Dios, su justicia perfecta e inquebrantable, su ira santa y justa contra el pecado, para quedarse únicamente con los versículos que brindan consuelo, que inspiran una sensación de bienestar y que validan los propios prejuicios. El Dios que, según esta visión distorsionada, no enviaría a nadie al infierno es un ídolo, una deidad de una sola dimensión, mutilada en su esencia, desprovista de atributos fundamentales. No es, bajo ninguna circunstancia, el Dios revelado en las Escrituras, el soberano de todo el universo, el creador y juez. Spurgeon, con su perspicacia teológica, con su profundo conocimiento de la Biblia, afirmaría que el Dios de la Biblia es, en efecto, amor, un amor infinito, incomprensible y que lo abarca todo. Sí, pero su amor es un amor santo, un amor puro que coexiste, en perfecta armonía, con una justicia inalterable, con una rectitud que no se doblega. Un Dios que no castigara el mal, que fuera indiferente a la transgresión, que no discerniera entre el bien y el mal, no sería un Dios bueno. Sería, paradójicamente, un monstruo moral, un ser que carece de discernimiento entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. Para no perderte estas profundas reflexiones y comprender la verdadera naturaleza de Dios, te invitamos a suscríbete a Senderos del Señor ahora mismo y unirte a nuestra comunidad de fe y conocimiento. La existencia ineludible del infierno, su pavorosa realidad, no representa, bajo ninguna lógica bíblica, una contradicción al amor intrínseco de Dios. Por el contrario, es la declaración final y rotunda del universo de que el pecado es tomado con la más absoluta seriedad, con una gravedad infinita que trasciende toda comprensión humana. Y la cruz de Cristo es la prueba suprema, irrefutable y gloriosa de ello, el testimonio más contundente. En el sagrado Gólgota, en el altar de la cruz, el amor inmenso de Dios y la justicia perfecta de Dios se encontraron en una confluencia divina, en un punto de encuentro sublime e incomprensible. El amor de Dios no ignoró ni pasó por alto la justicia divina. Por el contrario, la satisfizo plenamente, con una perfección absoluta, derramando sobre su propio Hijo, sobre el Cordero Inmaculado y sin mancha, la ira justa que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra rebelión, merecíamos en toda su magnitud, todo ello con el propósito sublime de rescatarnos, de librarnos, de salvarnos de ese lugar de tormento eterno, de la separación sin fin. La Biblia, palabra inerrante de Dios, declara solemnemente que Él es tardo para la ira, un Dios paciente, misericordioso y lleno de benignidad, pero también afirma, sin ambigüedad alguna, sin titubeos, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que la justicia será cumplida. El infierno no es el lugar donde un Dios amoroso sucumbe o es derrotado por el pecado, donde su amor es anulado por la iniquidad humana. Es, por el contrario, el lugar donde su justicia santa finalmente triunfa de manera gloriosa sobre la rebelión impenitente, sobre la obstinación de aquellos que rechazan su gracia, concediendo a los pecadores obstinados aquello que siempre desearon, consciente o inconscientemente, una existencia absoluta y permanentemente separada de Él, de su presencia luminosa y de su gloria.
Las excusas que la sociedad moderna, en su ceguera espiritual, ha esgrimido para evadir esta verdad, entonces, han caído por tierra, se han desvanecido, se han desintegrado por completo ante la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Las excusas se han agotado, se han desmoronado por completo, revelando su intrínseca fragilidad y su carácter engañoso. La supuesta sensibilidad moderna ha sido expuesta en su verdadera luz. Una forma solapada de crueldad, una cortina de humo que oculta la negligencia espiritual, un abandono encubierto. La teología sentimental, que construía un Dios a la medida de los deseos humanos, a la carta, ha sido desenmascarada como una herejía peligrosa que ataca la esencia misma, el carácter inmutable y santo de Dios. Y ahora la verdad inquebrantable y formidable se erige ante nosotros, majestuosa en su simplicidad, terrible en su advertencia, en su llamado a la reflexión, y paradójicamente amorosa en su revelación, en su oferta de escape. El infierno es una realidad tangible, una verdad ineludible, y advertir sobre su existencia no es una opción, sino nuestro deber ineludible, la manifestación más elevada y pura de nuestra caridad, de nuestro amor por el prójimo. La pregunta crucial, entonces, ya no concierne a la naturaleza de Dios, a su justicia o a su amor. La pregunta se dirige directamente a ti, a tu conciencia, a tu corazón y a tu voluntad. ¿Qué harás con esta verdad trascendental, con esta revelación que sacude los cimientos? ¿Qué camino elegirás transitar en esta encrucijada vital? ¿Optarás por el sendero del silencio confortable, aquel que disfraza la negligencia con la etiqueta de amor y la cobardía con el manto de la sabiduría mundana? El camino que se niega a ofender, a confrontar, incluso si eso significa permitir que las personas a tu alrededor perezcan en la oscuridad, sin una sola palabra de advertencia, sin una voz de auxilio que las despierte del letargo. Este es el camino ancho, espacioso, de la aprobación efímera de los hombres, un camino trágicamente pavimentado con las almas de aquellos que no fueron amados lo suficiente como para escuchar la verdad incómoda, pero salvadora, la verdad que libera. O, por el contrario, elegirás el camino estrecho y arduo del amor bíblico, el sendero que te prepara para ser aborrecido, para ser rechazado por el mundo que se deleita en la oscuridad, pero que te capacita para ser fiel a Dios hasta las últimas consecuencias, hasta el final de los tiempos. El amor que, cual una atalaya vigilante en la muralla, hace sonar la alarma sin importar cuán impopular o desaprobado pueda ser el mensaje, cuán molesto pueda resultar. El amor que se asemeja al del buen pastor, que no solo cuida a sus ovejas, sino que, con una determinación feroz, agarra a las personas por sus vestiduras espirituales y las arrastra, las saca a la fuerza, fuera del fuego devorador, del abismo que las espera. El amor que emula al propio Cristo, quien derramó lágrimas por la ciudad que estaba a punto de ser juzgada, cuya inminente destrucción le partía el corazón, le desgarraba el alma. Spurgeon, con su contundencia habitual, con su franqueza inigualable, te preguntaría directamente, sin rodeos ni eufemismos, a lo más profundo de tu ser, ¿qué amas más? ¿Tu reputación efímera ante los ojos del mundo o las almas inmortales de los hombres, su destino eterno? ¿Tu popularidad pasajera, la aprobación de las masas, o la gloria eterna de Cristo, la verdad inmutable? Él nos recordaría con vehemencia, con una pasión que quemaba, que el silencio cómplice ante la realidad del infierno es, en esencia, un consentimiento tácito, es quedarse de pie, inmóvil y mudo, con los brazos cruzados, mientras el ladrón espiritual entra en la casa de tu vecino para robarle su alma eterna, para arrebatarle su destino. Es, en su raíz más profunda, una traición a la confianza divina y humana, una deserción de tu llamado. Esta es la decisión ineludible que te confronta en este momento crucial. Serás un cómplice silencioso de la condenación de otros, un espectador pasivo e indiferente de su perdición, o te levantarás como un atalaya amoroso, un mensajero de esperanza y advertencia.
que los llama fervientemente, con un grito desesperado, a la vida, a la reconciliación con Dios, a la salvación. Tu respuesta a esta pregunta, tu elección consciente en este momento crucial de tu existencia, definirá el tipo de creyente que realmente eres, la autenticidad de tu fe, la profundidad de tu amor por la humanidad y la fidelidad a tu Creador. Y es con la llamada final a esta identidad ineludible, a este propósito trascendente, que concluiremos nuestra reflexión de hoy. Si tu elección consciente y deliberada es la de ser un atalaya fiel y no un cómplice inactivo, entonces tu vida de silencio conveniente y cómoda, que ha durado demasiado, termina hoy, en este instante mismo. El primer paso crucial, el más fundamental y transformador en este camino de radical transformación, no es salir a gritar desesperadamente a todas las personas en la calle, sin discernimiento ni preparación, de manera impulsiva. El primer paso, el más significativo y potente, es arrodillarte en la intimidad de tu habitación, en la quietud de tu alma, en la presencia de tu Hacedor. Arrepiéntete sinceramente de tu silencio cómplice, de tu cobardía espiritual, de tu excesivo amor por la aprobación efímera de los hombres, de tu búsqueda de popularidad, que te ha impedido hablar la verdad que salva y libera. Pide fervientemente a Dios que quebrante tu corazón con la misma compasión, con el mismo dolor que quebrantan el corazón de Él. La desgarradora realidad de millones de almas eternas pereciendo sin Cristo, sin la esperanza de la redención, sin la luz del Evangelio. Pídele con urgencia y desesperación, por amor, un amor desesperado, puro y genuino por las almas perdidas, que te conceda el valor inquebrantable de hablar la verdad, incluso si tu voz tiembla de emoción o temor, incluso si tus palabras parecen insuficientes o torpes. Comienza a orar fervientemente, con una pasión renovada, por las personas que conoces, por tus seres queridos, por tus amigos, por tus vecinos, que se encuentran en este sendero de perdición, caminando hacia un destino incierto, hacia el abismo. Y luego, investido con el poder transformador del Espíritu Santo y con la actitud humilde y compasiva que ya hemos explorado y que te ha conmovido, abre tu boca, advierte a tu amigo, alerta a tu familiar, a tu vecino. El amor verdadero, el amor que emana de Dios, es incapaz de permanecer en silencio, inerte, ante la visión inminente de un fuego eterno que consume las almas. Este es el momento de la verdad, el momento de la acción, el instante decisivo para el alma. No dejes que el miedo te paralice, deja que el amor te impulse a ser la voz que salva. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha encendido una chispa de urgencia y amor en tu corazón que ahora arde con nueva fuerza, no dejes que estas verdades se desvanezcan en el olvido o queden sepultadas por la rutina. La visión clara de las consecuencias eternas para aquellos que no conocen a Cristo es el motor más potente, la motivación más poderosa para la evangelización compasiva, para una vida de testimonio. Es la brújula inquebrantable que nos guía a una vida de propósito, a una misión ineludible y a un legado trascendente. Para comprender la magnitud inmensurable del amor de Dios, debemos primero comprender la abismal profundidad del peligro del que fuimos rescatados, el abismo insondable de la condenación. ¿Estás listo para abrazar esta verdad, por incómoda que sea, y permitir que transforme radicalmente tu vida y tu misión en este mundo? Desafía lo que creías saber, confronta tus prejuicios y descubre la verdad más impactante que cambiará tu perspectiva para siempre, llevándote a una fe más profunda y a una acción más valiente. Asterisco, suscríbete ahora mismo a Senderos del Señor, asterisco, y activa las notificaciones para no perderte ni un solo análisis que puede iluminar tu camino y el de aquellos a tu alrededor. Te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir explorando los senderos de la verdad eterna, esos caminos que conducen a la vida y a la luz.